Bienvenidos a la inducción de líderes en responsabilidad social de la Corporación Fenalco Solidario. Parte de nuestra misión es generar unas redes de contactos, conocimiento y que hayan líderes en las organizaciones desde cualquier sector y desde cualquier profesión que puedan conocer más a fondo de la responsabilidad social y compartir esos temas en sus equipos. Mi nombre es Gloria Londoño, soy la actual gerente de responsabilidad social de la Corporación Fenalco Solidario Colombia y bueno, les doy la bienvenida porque para nosotros es muy importante que ustedes conozcan lo que está pasando en este tema de responsabilidad social. Y uno de los temas más importantes es mirar lo que está pasando a nivel de desarrollo mundial. Muchos de ustedes me han escuchado hablar, en el 2000 pasaron varios temas, 1999, donde la ONU reconoció que veníamos para un nuevo siglo. Y ustedes se acuerdan que todos estábamos con susto de lo que iba a pasar, que nos iba a traer el 2000, y pasó un tema muy interesante y es que se generaron los desarrollos a nivel mundial. ¿Cuántos de ustedes conocen el tema de los objetivos de desarrollo del milenio? Están con conocimiento, muy bien. Pues vamos a equilibrar el tema en esa parte y también, ¿cuántos de ustedes conocen el Pacto Global? No se vale que tú alces la mano. Bueno, son iniciativas que nacieron de las Naciones Unidas empezando el milenio. Muchas personas no lo conocen, no se sientan mal al no alzar la mano, porque nos ha pasado mucho en grandes grupos, en temas académicos, empresariales, en todos lados, y es que faltó divulgarlos más. La sociedad no reconoció que habían unas perspectivas para el futuro milenio y había unos temas que debíamos trabajar. Por eso yo les quiero compartir que la visión de la corporación en ese tema es muy orientada a que conozcamos qué está pasando actualmente. Ahí están los 8 objetivos de desarrollo del milenio. ¿Qué es lo que pasa? Que ya el año entrante va a ser 2015 y las metas de mejoramiento en estos indicadores desafortunadamente no se han cumplido como se proyectaron en el 2000. Algo que ha afectado mucho es el tema de la crisis económica. Yo siento que es el desconocimiento y que no hay herramientas completas para mirar cómo podemos generar un impacto sostenido de estos objetivos. Yo he visto empresas que hemos asesorado que tienen parte de esos objetivos de desarrollo del milenio. Por ejemplo, estábamos con una clínica que trabajaba todo el tema de la mujer y el tema del desarrollo de un embarazo sano, donde tenga la atención también grupos poblacionales de escasos recursos. Todo el tema de reducir la pobreza, de lograr la educación primaria universal, son temas que todos nos preocupan. El tema de mortalidad infantil es algo gravísimo porque estamos hablando de que hay niños en el mundo que se están muriendo, pero no por causas de enfermedades, sino por desnutrición. Y la desnutrición no es una enfermedad, es algo que podemos prevenir. Y hay miles de cosas que están pasando. Algo que me llama mucho la atención es que tiene un factor determinante el tema de las enfermedades actuales y el tema de la sostenibilidad ambiental, porque es un tema que va ligado a las condiciones de pobreza. Algo muy importante es que también tenemos que tener en cuenta que es valiosísimo el tema de las alianzas para el desarrollo. Es muy importante tener alianzas para el desarrollo y este octavo objetivo no estaba antes contemplado. Estaba como, bueno, tengámoslo en cuenta, pero lo decidieron implementar porque solos no vamos a hacer todo el impacto social que buscamos. O sea, no es posible generar tanto impacto si no tenemos en cuenta que debemos ser unificar y estar trabajando en equipo. Por eso en esa parte se generó una iniciativa muy importante y es que el mundo ha empezado a proyectar este tema de responsabilidad social. Y es ahí donde se genera un cambio bien importante y es que Colombia no puede estar por fuera de esta dinámica. Ahí es donde nace el GRI, que es el Global Reporting Initiative, que está buscando que todas las entidades y empresas generen reportes de sostenibilidad. Esto nace en Holanda,
Es una iniciativa del 1997 y lo más importante es que nosotros somos aliados del GRI, somos una organización stakeholder que apoya en la membresía del GRI para que esto pueda estar y entrar a Colombia y tener toda la fuerza, porque es una siguiente fase de la responsabilidad social y es mirar frente a indicadores cómo está mi impacto frente a los temas sociales, económicos y ambientales, que ahorita lo vamos a profundizar un poco más. Igualmente también es muy importante tener en cuenta el tema de Fórum Empresa. Lo que se está trabajando es que estamos siendo parte de la red más grande de América de entidades promotoras de la responsabilidad social. ¿Qué pasaba? Que Colombia no salía mucho como en el marco de la responsabilidad social. Hacia afuera se creía que Colombia no estaba implementando estos temas. Cuando la corporación genera todo este desarrollo, nos damos cuenta que para entrar debían votar positivamente todas las entidades promotoras de cada país y nos dieron pues obviamente el aval. Y cuando entramos nos dimos cuenta que somos el segundo ente más grande en número de empresas comprometidas en responsabilidad social después de estos del Brasil. Estamos hablando de un país mucho más grande, o sea que sí hay un compromiso de las empresas colombianas por trabajar este tema y medirlo, solo que hay un desconocimiento de los casos exitosos. Tenemos acceso al ESR, que es la empresa socialmente responsable, el reconocimiento más importante de América en casos de responsabilidad social, y lo entrega CEMEFI en México, que es un aliado de nosotros. Y lo más bonito es que empresas colombianas han sido postuladas por la corporación y han ido a contar sus casos de éxito en responsabilidad social y han estado al lado de empresas de las grandes ligas de este tema. Entonces realmente es un gran logro porque es dar a conocer la buena cara del país y aparte de generar un desarrollo de obviamente alianzas estratégicas que nos convienen es a todos. Entonces ahí está una de las fuerzas más grandes, porque Colombia no se puede quedar por fuera de este tema. Y lo que hablábamos es que obviamente hay muchos temas por implementar, pero la Corporación Fenalco Solidario está buscando eso, está generando y promoviendo la responsabilidad social, y en ese orden de ideas estamos buscando que como entidad del comercio organizado que promueve este tema sea reconocido. ¿Saben lo más importante? Por las pymes, por las entidades que no son tan grandes y que realmente estaban como excluidas de todos estos procesos. Porque como hablábamos ahorita con una de las líderes, ¿cómo implementar una norma internacional? Por ejemplo, como la SA 8000, si nuestras empresas no están en las condiciones y no han medido todavía muchos temas de responsabilidad social. Así que debíamos tener un proceso propio colombiano que generara todo ese impacto y que cambiara eso, que antes cuando estábamos en la era de, bueno, la filantropía, de ayudar, de algo que es muy bonito, y me encanta lo que dice Minuto de Dios, porque ustedes también replantearon el tema, obviamente, cómo empezamos todos con el tema de filantropía, de que queríamos ayudar, de alguna forma, y yo siento que ninguno de nosotros ha sido antisolidario, entonces, de alguna forma hemos querido generar un impacto, pero ese impacto tiene que ser organizado, porque si mis acciones están por fuera de la estrategia de la empresa, ¿cómo van a ser tenidas en cuenta como algo serio y sostenible? Entonces ahí se genera ese cambio, y es cuando empezamos la nueva era de ese cambio que se está pidiendo en definiciones de responsabilidad social, y esa es la definición de nuestro aliado estratégico Fórum Empresa, y es que la responsabilidad social empresarial es una nueva forma de hacer negocios, pero no es hacer negocios por hacerlos, sino que esos negocios incluyen en la planeación, en la estrategia, acciones sostenibles. ¿Y qué es sostenibilidad? Buscar un equilibrio entre lo económico, social y medioambiental. ¿Saben qué es lo más bonito de la definición de sostenibilidad? Y es que esta definición incluye que haya calidad de vida sostenida, una sanidad a nivel económico, un tema de cuidado de los recursos naturales, pero sin poner en riesgo a las generaciones futuras. Entonces ahí ya vamos a pasar de la teoría a la práctica, y es, bueno, ya nos están pidiendo un triple balance de resultados como sociedad. Ya no solo vale lo que hacemos a nivel económico, sino a nivel social y ambiental. ¿Cómo vamos a proyectar ese tema y cómo vamos a tener una administración para generar prosperidad económica sostenida en el tiempo? Porque ¿de qué vale ser mucha responsabilidad social si vamos a quebrar la empresa? Y eso pasó en una empresa en Estados Unidos, y es que el gerente empezó a decir, no, vamos a invertir en lo social, mandemos plata, y quebró la empresa. Eso no era sostenible. Hizo un impacto social maravilloso, pero ¿hasta qué punto pensó en la sostenibilidad en la base y de ahí salir cosas que generen impactos también en el tema social? Obviamente este tema social es muy importante porque lo más bonito es que es una generación de alta calidad de vida para las personas. O sea, finalmente las empresas, ¿a quién se deben?
a sus productos, a sus servicios, ¿no? A las personas. Normalmente, ¿qué pasó? Hubo una coyuntura con muchos temas administrativos. Y nosotros éramos de esa era de, nos enseñaron cuando estábamos estudiando nuestras carreras que había que generar plata. ¿Cómo? No sabemos, pero hay que generarla, ¿cierto? Y es un concepto que está evolucionando y va a cambiar. Y el capitalismo, según muchos profesores de maestría, muchas personas que saben, va a evolucionar una nueva teoría. ¿Saben por qué? Porque ni el comunismo, ni el capitalismo, ni el socialismo nos hicieron felices. Y es ahí donde está el reto y el problema. Y es que no está generando sociedades equitativas, hay temas coyunturales muy fuertes y va a haber un cambio. Y ese cambio debemos estar nosotros ahí también, porque es un cambio que va a implementar una nueva concepción. Y esa concepción es que prima a las personas y prima la calidad de vida. Pero obviamente no podemos existir si no existen recursos naturales. Y es ahí donde está el verdadero paradigma, y es que el planeta, estamos consumiendo 1,5 planetas, entonces ¿qué va a pasar al 2030, al 2040, al 2050 con los recursos y con el planeta si estamos generando una explotación exagerada de recursos que a veces no son renovables o no los dejamos que sean renovables? Como me decía un profesor en el tema de las ballenas, es la tragedia del bien común. Cuando algo es de todos, no es de nadie. ¿De quién es una ballena? Nadie. Está en aguas internacionales, nada por todos lados, pasa por todos los países, pero hay una explotación exagerada de las ballenas, entonces no las estamos dejando que se reproduzcan y que pueda existir, entonces estamos poniendo en riesgo la sobrevivencia de esta especie. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que generar esas reflexiones? Y los únicos que vemos trabajando duramente con ese tema, Greenpeace. Y uno dice, ay, esos muchachos de ese bote sí son muy valientes, dejar todo, dejar sus pertenencias, dejar su vida y su tranquilidad por perseguir balleneros para que no cojan ballenas. Es admirable. Entonces, pero no todos podemos irnos a Greenpeace a perseguir la ballena, pero entonces podemos hacer cambios culturales desde la forma en que nos relacionamos con las marcas, con los productos y cómo generamos también nuestra visión de decir, no estoy de acuerdo con este producto no lo compro. Eso tiene mucha más fuerza que hasta una misma campaña de impacto en esa parte. Entonces el concepto ha ido evolucionando desde filantropía hasta responsabilidad social, mercadeo social, gobierno corporativo, ecoeficiencia y miles de nuevos términos que son muy valiosos tenerlos en cuenta: ecodiseño, ecoinnovación, porque ya estamos pensando en que hay un concepto y es producir más con menos recursos. Yo hasta diría que ya evolucionó y es producir menos con menos. Y es lograr que eso sea sostenible y que obviamente hayan empleos y que logremos calidad de vida, pero que encontremos la curva entre qué es una explotación exagerada de recursos y qué es una explotación que genera, obviamente, que el mismo recurso se regenere. Y es ahí donde está la responsabilidad de nosotros. Por ejemplo, miren el plan tan interesante que hay actualmente con el río Bogotá. Es un tema de sanarlo, de otra vez pues, desintoxicarlo, porque el río estaba muerto. ¿Y quiénes eran los que teníamos el río muerto? Nosotros. Es increíble, no sé si ustedes que les gusta investigar pueden mirar, y una de las tragedias ambientales a nivel económico es el hotel de alto lujo que había en las cascadas del Tequendama. Entonces se quebró, porque ¿quién iba a ir a ver un río, una caída de agua putrefacta, llena de contaminación? O sea, nunca analizamos y proyectamos qué va a pasar en 2, 3 años con este recurso que estoy usando, qué va a pasar con los servicios públicos, van a subir, van a bajar. La tendencia es a que suban, a que las multas ambientales suban, a que todos tengamos que pagar nuestra multa ambiental de alguna forma, porque obviamente tienen que haber herramientas donde nos lleven a eso si no hacemos cambios culturales progresivos. Entonces ahí es donde tenemos que generar otra vez el tema de no poner en peligro a las generaciones presentes y futuras. Y es ahí donde está la responsabilidad. Hace poco nacieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero también nacieron los Objetivos el año pasado de Desarrollo Sostenible, en Río +20, la convención más grande que hay cada año del tema de cambio climático, temas ambientales. Lastimosamente a veces no salen como muchas cosas tangibles de esas reuniones, pero sí salen iniciativas y yo quiero que las tengamos en cuenta, porque hay que proyectarnos frente a eso. No me voy a detener en este video, pero les voy a explicar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son muy relacionados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero unos son como más a temas de intervención y estos son más a temas estratégicos también ambientales, porque ahí vemos, lucha contra la pobreza igual,
pero cambia en la modificación de patrones de consumo. Entonces ya nos estamos dando cuenta que como consumimos vamos mal, porque estamos consumiendo más de lo que necesitamos, y cuando hacen el análisis del ciclo de vida de un producto, la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida son dos temas muy dañinos. Por eso, cuando uno habla de responsabilidad social, nosotros hablamos de 8 áreas de interés, que fueron las que seleccionamos porque para nosotros es muy importante que no solo veamos la globalidad de lo social, lo económico y lo ambiental en ese mapa que yo les entregué, sino que vayamos más al fondo, y es cómo yo puedo identificar mis áreas de interés, mis grupos de relación. Nosotros encontramos 8 áreas de interés. Esas 8 áreas de interés van en el tema medioambiental, Estado, comunidad y sociedad, clientes y consumidores, proveedores, competencia, empleados y accionistas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué modelo estamos implementando? Que midamos cada una de esas áreas y que veamos qué temas se deben generar frente a cada una de esas áreas. Por eso vamos a mirar rápidamente cada una de las áreas y cómo se vuelven prácticas. Y no importa si somos empresa o no, sino la idea es implementarlo, porque tener en cuenta esos indicadores nos hace más integrales al momento del trabajo que hacemos. De hecho, yo diría que también podría haber responsabilidad social personal. ¿Cuál es mi huella hídrica, mi huella de carbono? Yo hago temas de comunidad, sí, yo podría ser voluntariado. Ve, yo cuando compro soy responsable al comprar, ve, no lo he pensado. Cuando tengo proveedores para un tema mío, o sea, ¿cómo contrato esos proveedores? ¿Qué hago para tener un impacto? Todos esos temas. Y de hecho nosotros también somos un rol, y es el de empleados. ¿Cómo actuamos como empleados? ¿Cómo generamos esos impactos? Entonces ahí, en el tema medioambiental, hay un tema muy importante, y es contar con políticas ambientales. Muchas empresas nos preguntan, ¿pero por qué? Y es porque hay que tener una claridad hacia dónde va la empresa en esta política, o sea, qué es lo que dictamina y qué quiere hacer para ejecutar. Acciones preventivas frente a los recursos naturales. No es solo de mitigación. Saben que a veces reciclar ya es una acción de mitigación. Prevenir, es decir, esto no lo debimos haber comprado. Compras ambientales, compras responsables. En esa parte también es muy importante. Yo creo que no hemos alcanzado a entender este tema del tema medioambiental. ¿Saben por qué? Porque nos falta una cultura ambiental. Fíjense, todos tenemos que entender que esa llave abierta es como un homicidio a la naturaleza, porque creemos que tenemos recursos ilimitados, o que estamos en un centro comercial, entonces botemos agua porque ellos son los que pagan los servicios, pero no es eso. La cultura es que es un tema que somos afortunados en tener agua potable, en decir que podemos usarla. ¿Cuántas multas no hay en Europa por lavar un carro con agua potable? No pueden ni siquiera echar agua desmedida en sus entradas de sus casas, porque eso tiene una multa y una sanción ambiental. Y es un tema también cultural. Entonces ahí es muy importante, y yo pienso que el elemento clave es generar símbolos de cultura ambiental. ¿Y cómo son esos símbolos? La carita feliz cuando reciclamos mal, cuando reciclamos bien, o la carita triste cuando reciclamos mal. Generar indicadores dentro de la empresa, tener líderes ambientales, personas que les interesa ese tema, porque a veces nosotros internamente se nos vuelve un tema del día a día, y luego se nos olvida y mezclamos todo. Y es ahí donde decimos, no, reciclador que se pare. Pero los recicladores nos agradecen, y estaba hace poquito en la feria ambiental, que ahí fue donde nos conocimos, y nos decía una cooperativa de recicladores: yo valoraría tanto que ustedes me entregaran el papel y no estuviera mezclado con comida, que estuviera limpio, que estuviera de forma tal que yo lo pudiera reutilizar bien. O sea, ¿cómo no valoraríamos todo ese tipo de cosas? Y tener acciones que permitan ese cambio. Entonces ahí es donde el tema medioambiental tiene un protagonismo muy, muy grande. En el tema de Estado debemos generar alianzas para el desarrollo, programas sociales públicos, apoyo a entidades gubernamentales y transparencia en la contratación. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que no confiamos en el Estado. No, que corrupción, que susto ser aliado al Estado, que para qué si yo ya le pago impuestos. Pues es que nosotros no queremos que sean temas obligatorios. ¿Cuántos de nosotros van a pagar impuestos felices? Nadie. ¿Saben qué es lo que pasa ahí? Es un tema de cultura. Nosotros no nos han formado para entender que los impuestos son un tema de generar calidad de vida para todos, y además porque no confiamos en la estructura como lo maneja. Pero en Suecia, el día de pagar impuestos es una fiesta nacional. Y dicen, esos suecos están locos, ¿por qué les parece tan
tan valioso el tema de pagar impuestos, porque ellos ven la inversión y porque ven que sí sirve, y porque si yo me accidento acá, se demoran 1000 años para pues, ayudarme, no llega la gente a tiempo, en cambio en Suecia llega helicóptero, me saca, me salva, me lleva al mejor hospital que es público. Entonces ahí es donde uno dice, increíble, pero es cierto, la mejor educación en Suecia es la pública. Entonces ahí están las rupturas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no queremos que la responsabilidad social se vuelva un tema obligatorio. Queremos que sea un tema cultural y que lo entendamos tal que es tan importante como el pagar impuestos. Pero ¿qué pasa? Si nos alejamos mucho del Estado, el Estado va a estar lejano a todos estos temas y hay que acercarnos a instituciones tan valiosas como son la policía, el ejército, los bomberos, que son los que primero llegan a una emergencia. Los bomberos, el ejército, un policía, un bachiller. Un policía siempre está ahí paradito al lado tratando de ayudar de alguna forma, ¿cierto? Entonces uno diría, qué pesares son las instituciones que menos recursos, menos ayuda y menos referenciación de admiración tienen por parte de nosotros, es algo increíble. Entonces hay que ayudar a esas instituciones a que sean mejores. El tema también, por ejemplo, nos visitaba el de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Están haciendo unas cosas increíbles que ninguna empresa sabe y ya tenemos una empresa que es una hotelera que está ayudando el oso de anteojos para que no se extinga, porque no sabíamos, pero el oso de anteojos es el que permite que el agua esté pura. No entiendo todavía cómo, pero en el ciclo de vida es súper importante y está obviamente en el páramo de Sumapaz. Es una de las reservas hídricas que tenemos acá. Entonces uno diría, todo tiene relación con todo, y ahí está el tema de la responsabilidad social con el tema público. Además, porque existen organizaciones como Transparencia por Colombia. Hay rankings de instituciones que hacen muy bien las cosas y son instituciones que pueden ser aliados en algún momento de nosotros, porque uno no puede estar por fuera del tema. La acción comunal toma una decisión. El plan de ordenamiento territorial dice, esta calle va a pasar por acá y va a hacer una afectación impresionante a mi organización. Yo debería estar enterado para saber qué acciones y qué tema puedo manejar para generar un mejor desarrollo. Entonces, alejarnos a veces del Estado no es tan bueno y no es tan sano en este tema de responsabilidad social. Por eso las empresas socialmente responsables no solo deben cumplir con el marco legal. Muchas entidades dicen, no, yo ya soy socialmente responsable. ¿Por qué? Porque cumplo con la ley. No, obviamente eso es un deber ser, o sea, no es un valor agregado que yo sea legal, porque la línea entre lo legal y lo no es demasiado, no, yo creo que ni existe. Y no podemos seguir negociando que, es que me moví un poquito, pero sigue siendo medio legal. Y así pasa con todo. Entonces nosotros somos los que generamos esa cultura y es ahí donde debemos tener clarísimo ese tema. Cuando hablamos de responsabilidad social hacia afuera, que es la comunidad y la sociedad, es muy importante tener en cuenta estas alianzas con fundaciones, con los que ya saben hacer estos temas. A veces proliferan demasiadas iniciativas en un mismo tema y ¿qué pasa? Dañamos la sociedad. Además hay un tema muy importante ahí, es la política de no trabajo infantil, es el trabajo de prácticas de anticorrupción en relación con los proveedores. ¿Saben por qué? Porque con el tema del Código de Buen Gobierno, que ahorita lo vamos a hablar en Accionistas, ya la era de la botella de whisky, el regalo corporativo de mucha plata, está pasando a la historia. Ya hay empresas que tienen políticas muy claras de que a un proveedor, a un cliente no le pueden recibir regalos de más de $5, un empleado. Los accionistas. Los órganos de control basados en políticas de responsabilidad social. A veces nuestros accionistas no tienen ni idea de qué es este tema, entonces cuando lo desconocen, obviamente no van a pensar en invertir o en generar cambios importantes dentro de cosas organizacionales que se tienen que implementar. Pero cuando hay una sensibilización es algo muy bueno, porque eso es lo que estamos buscando y de hecho estamos próximos a hacer la sensibilización de RH y entregarles obviamente el certificado y validar todo eso, porque ¿de qué vale lograr todo el proceso si obviamente el equipo de trabajo no lo conoce, por ejemplo? Políticas de buen gobierno corporativo, los códigos de buen gobierno corporativo, y aplican para todas las organizaciones, sin importar el sector, el tamaño, porque es muy importante tener claro cómo nos relacionamos con los grupos, qué valores tenemos, qué es corrupción y qué no es corrupción, cómo es la ética vista dentro de la organización, cómo me proyecto cuando trabajo en los deberes y derechos tanto de la empresa en sus deberes como también en los derechos que tenemos, porque los empleados también tienen que cumplir ciertos temas. Y pasa en muchas organizaciones que sean incidentes de corrupción o algo, y que dice el empleado, es que yo no sabía, nunca, pues uno diría, bueno, eso es lógica, pero nada es lógica, porque las cosas hay que volverlas tan claras que realmente sea una visión de la organización.
Entonces es ahí donde está como ese marco inicial de esas 8 áreas de interés, y que debemos generar es como un proceso de desarrollo social, crecimiento económico, compromiso con el medio ambiente y sostenibilidad, pero identificando cuáles son mis grupos de interés más prioritarios y cuáles son esos grupos de sociedad que son más externos. Y uno ahí hace ya el listado. ¿Qué hace? Identifica cuáles son los grupos de relacionamiento más importantes, los secundarios, mira hacia dónde va. Hace poquito estábamos mirando el tema de indicadores y uno diría, ay no, esto tan complejo, ¿cómo saca uno indicadores? Pero no, es muy parecido a un ciclo de mejoramiento continuo, al PHVA, al de planear, hacer, verificar y actuar. Y siempre van a ser círculos porque nunca se terminan. Uno identifica cuáles son esos grupos, define acciones para trabajar con ellos, no se saturan acciones sino en las más prioritarias, mantener unas que ya venimos haciendo, se implementan, medimos, sabemos si sí o no llegó como era y las comunicamos y vuelve otra vez. Porque lo más maravilloso es que a veces una empresa puede tener o muchos recursos o muy poquitos y haber perdido un esfuerzo en responsabilidad social. Entonces es ahí donde está la verdadera magia del tema, porque es que nos debemos acercar de una forma diferente a esto, y es muy importante y muy valioso no solo trabajar solos, es hacer comités en responsabilidad social. No todos tienen que ser expertos en el tema, sino que al montar un comité que aunque sea se reúna 2 veces en el año para tratar temas de responsabilidad social dentro de mi organización, genera un impacto grandísimo. Digamos que ya tenemos mucho comité, entonces algo de convivencia, el de no sé qué, podemos integrar con los de gestión integrada de la calidad, o podemos generar que algunos comités ya existentes en su agenda tengan el tema de responsabilidad social y sostenibilidad, y que los que quieran participar también estén ahí. Eso que genera un tema de compromiso, unos responsables y un trabajo, porque normalmente nuestras empresas todavía no están preparadas para tener un director de responsabilidad social, y en ese momento no es tan eficiente. Si hay todavía empresas que no tienen gestión humana, no tienen calidad, pues imagínense, sino que es un tema de adaptarnos de acuerdo al tamaño que tengamos organizacional para poder ver esto, porque la responsabilidad social debe estar en el ADN corporativo de la organización. No debe ser algo externo o que yo lo copié de otro modelo de afuera, sino en mi hacer diario, cómo integro la responsabilidad social. Y eso es lo que trabaja el GRI con el tema de materialidad, porque al hablar ellos del G4 y de sus indicadores dicen, es que tiene que ser lo que yo sé hacer en el día a día y cómo lo hago bien, desde el tema sostenible, social, económico y ambiental. De hecho, hay muchas normas internacionales, pero estábamos también hablando de ese tema y me parece muy valioso. Es que son muy valiosas, pero todavía nuestras empresas no están preparadas para seguir ese nivel. Entonces hay que empezar desde lo básico para empezar a consolidar esta temática a largo plazo. Entonces ahí es donde está como la proyección de lo que estamos relacionando, y eso es pues como un tema muy general. Obviamente tenemos más espacios de formación a los que les estaremos invitando, y me gustaría mucho que me compartieran qué opinan, alguna duda que tengan o algún comentario. Bueno, quiere decir que o todo se entendió o que hay muchas dudas, pero la verdad este es un tema que es muy interesante y que ustedes ya venían trabajando, solo que es muy bueno como ubicar conceptos y mirar todas las bases de la responsabilidad social. Bueno, en nombre de la corporación les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado.